Gloria a Dios, que el Señor los bendiga a todos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarlos a que vengamos rápidamente a la palabra del Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 3, verso 17. Dice la palabra del Señor en Efesios 3, verso 17 al 19, de la siguiente forma. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Yo tenía un contexto a este texto que es tal vez la cita más leída y más citada de las Escrituras. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, oremos por favor. Amado Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti dándote gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder congregarnos, Señor, sabiendo que aún hay grandes luchas y cosas que se oponen en muchos lugares de la tierra, Señor. El que podamos congregarnos, hacerlo, Señor, en respeto a las restricciones que nos son impuestas, pero haciéndolo conforme al llamado que tú nos das de pararnos en el puesto del deber. Padre, es muy importante para nosotros el saber que estamos peleando la buena batalla y que tú, Señor, has prometido otorgarnos la victoria. Señor, nos concede una paz infinita. Gracias, Señor, por todos los que se congregan, los que no pudieron venir, Señor, ayúdalos, bendícelos, Padre. Y gracias por los medios virtuales que tienen para poder conectarse también, porque creo que están comiendo, Señor. Yo creo que mis hermanos se están alimentando también de la palabra que oyen por estos medios. Así que en el nombre de Jesús te pido que los bendigas. Y esta petición de mi hermana Blanca, Señor, ella está pidiendo por su hermana Lesbi. Ella está pasando por un tratamiento de quimioterapias y está muy afectada. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que tú tomes el cuerpo enfermo de esta hermanita Lesbi y tú le concedas, le otorgues una perfecta sanidad. Tú que estás aquí, Señor, con nosotros, conocemos que tú tienes un largo brazo capaz de alcanzar a cualquiera en el último rincón de la tierra. Alcanza a esta mujer, alcanza a esta hermanita y pon tu mano sobre ella, Padre, y que todo espíritu de enfermedad sea reprendido en el nombre de Jesús y ella pueda ser levantada, Señor, para testimonio de muchos, que sea hecho de esta forma en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora concédenos la quietud, Padre, el corazón y la mente abiertos para poder recibir de ti todo el consejo de la palabra, que no haya estorbo, que no haya distracción, que no haya preocupación, que no haya afán, Padre. Y por la autoridad que tú me has dado como ministro del Evangelio, yo ato a todo espíritu y todo pensamiento contrario a la mente de Cristo, para que tus hijos puedan reposar sentados en lugares celestiales, comiendo el alimento espiritual a su debido tiempo. Esa es nuestra petición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. El mensaje de esta mañana se llama El extremo del amor de Dios. Yo siempre tengo un gran pleito con los títulos de los mensajes. O sea, no sé qué, invento 3, 4, digo, no, con ninguno quedo contento. Pero trato de explicar hacia dónde vamos, cuál es el objetivo del mensaje del día. Hoy vamos a hablar de eso, a qué grado llegó Dios para tal cosa. Leímos en nuestro primer texto, habla sobre comprender, junto con todos los santos, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿verdad? Y conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. Y queremos apuntar un poco a eso, no como un tema de conocimiento mental, intelectual, sino de cómo es algo vivencial en nuestras vidas. Por eso escogí también como contexto San Juan 3:16, porque esa expresión, porque de tal manera amó Dios al mundo, esa expresión de tal manera siempre ha sido muy significativa para mí. Fíjese que con ese sentido con el que está hablando,
San Juan 3:16, solamente hay dos textos en el Nuevo Testamento. Uno es San Juan 3:16 y el otro es Primera de Corintios 9:24, que dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esta expresión nos habla de llegar a un punto en el que se garantice alcanzar un resultado. Se parece mucho a lo que otras veces les he hablado, cuando les he dicho acerca de llegar a un punto de no retorno. Cuando, por ejemplo, cuando el profeta hablaba de Pedro, cuando Cristo le dijo, yo he orado por ti que tu fe no falte y que tú una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Ese confirmes significa llévalos a un punto en su vida, en su experiencia cristiana, donde no importa lo que quiera hacer el diablo, no importa la mentira, el truco, la trampa, la prueba, que nada los separe del amor de Cristo. No importa qué tan dura sea la prueba, llegar a un punto donde no nos podamos devolver de ello. Se refiere un poco a eso. La expresión de tal manera está hablándonos de llegar a un punto, a un grado, a un nivel donde se consiga un resultado sobrenatural sobre nuestras vidas. De tal manera amó Dios al mundo, quiere decir que fue tan, pero tan grande su amor que fue capaz de llegar hasta ese punto, hasta ese grado. Pero para hacer un poco más de énfasis, ¿cuál es ese punto? ¿Cuál es ese grado? ¿Cuál es ese nivel del que estamos hablando? Bueno, si usted me acompaña un momento a 2 Corintios, capítulo 5, verso 21, si usted va a 2 Corintios, capítulo 5, verso 21, usted va a encontrar lo que yo llamo un Dios radical, un Dios extremista. Ahí sí, vamos a decir que a Dios se le fue la mano, exageró. Ahí yo sí digo, es exagerado, es demasiado lo que estoy leyendo. 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado. Quiero preguntarles a ustedes, ¿quién es el único que no ha conocido pecado? Jesucristo, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo a él pecado, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este texto, hermanos, primero debo decirles que el Señor en su gracia ha permitido que la fe de este siervo inútil crezca, ¿verdad? Pero hace muchos años este texto para mí era un desafío gigantesco. Y no porque yo no crea en el Señor, yo creo en el Señor, yo creo en su palabra, yo creo en sus promesas. Pero lo que sucede es que para mí era demasiado extremo pensar, y quiero que usted se ponga en mis zapatos, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo por un momento. Cuando yo leo que nosotros fuimos hechos, que Eric Chacón fue hecho justicia de Dios. Hermano Manfred, ¿se siente usted la justicia de Dios? Es una pregunta, porque cuando yo lo leo, yo digo, oh, me da vergüenza decir eso, jamás. ¿Cómo voy a ser yo, este hombre, sujeto a error, que se equivoca, que tropieza, que falla? ¿Cómo voy a ser yo la justicia de Dios? No. Para mí eso, voy a revisar si eso es lo que quiere decir, y reviso el griego, y me voy al hebreo, y voy a ver que, no, y sí significa eso. Dios dijo, Dios puso ahí lo que quiso decir, no se equivocó. Que usted es la justicia de Dios, dígame, ¿usted se siente la justicia de Dios? Lo más justo, lo más recto, lo más íntegro. ¿Verdad que no? Oh, cuando yo leo eso, digo yo, no. Pero ahora espere un momento. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Se siente usted digno de decir que usted es la justicia de Dios? Y no se trata de que usted de que usted sea un buen cristiano y se porte bien. Estamos hablando de que la justicia de Dios es perfecta. ¿Se siente usted en la condición de perfección? Ese es un desafío para nuestra fe. Cuando yo leo eso, ¿se siente usted digno de decir que usted es la justicia de Dios? Esto me hace sentirme a mí muy pequeño, muy pequeño. ¿Cómo voy a ser yo la justicia de Dios? Ahora, Dios envió un profeta en el tiempo del fin para traer con una revelación, para enseñarnos
lo que Dios quiere y espera de nosotros en fe. Dios no quiere que nosotros digamos, como muchas veces pasa, ¿vieron cómo le pasa al pastor? Tenemos por ahí, ¿cuántos están orando por algunos de esos hermanitos jóvenes que están trazando la escritura en los devocionales? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos creen que tienen para más? Yo sé que muchos quisieran verlos aquí, ¿verdad? Claro. Pero cuando el hermano pastor les habla, no, es que yo no puedo, no, es que me da pena, no, es que yo, y se hacen un puñito, ¿verdad? Es un buen ejemplo, es una buena comparación. Dios no quiere que nosotros, Dios no quiere que Eric diga, no, ¿cómo voy a hacer yo la justicia de Dios? Jamás. Vergüenza me da decir eso si yo soy demasiado, he cometido grandes faltas y soy un hombre débil y soy un hombre que puede fallar y no tengo todas las respuestas. ¿Cómo voy a hacer yo la justicia de Dios? Eso a nivel humano es medianamente aceptable, pero es inaceptable a nivel divino. Oiga lo que el profeta dijo respecto a esta cita. Él dice, en el mensaje, la revelación de Jesucristo, en la exposición de las 7 edades de la iglesia, párrafo 99 en adelante, él dice, la Biblia dice en 2 de Corintios 5:21 que nosotros hemos sido hechos la justicia de Dios por medio de nuestra unión con Jesucristo. ¿Lo entendió usted? Pregunta él. Sigue diciendo, dice que nosotros somos la mera justicia de Dios mismo al estar en Cristo, porque es en Él. El secreto es la justicia de Dios en Él. Pero sigue diciendo, dice que Él, Jesús, fue hecho pecado por nosotros. No dice que Él se hizo pecaminoso, sino que fue hecho pecado para nosotros, por nosotros, para que por medio de nuestra unión con Él pudiéramos ser hechos la justicia de Dios. Párrafo 100. Si nosotros aceptamos el hecho, y tenemos que hacerlo, que Él literalmente llegó a ser pecado por nosotros, por medio de su sustitución por nosotros, es decir, que tomó nuestro lugar, entonces también tenemos que aceptar el hecho de que nosotros, por medio de nuestra unión con Él, hemos llegado a ser la mera justicia de Dios. Digamos que el hermano Eric se pone cabezón, que llaman terco, ¿verdad? Y no quiere aceptar semejante grandeza, ¿verdad? Cosa tan grande. Dice él, entonces tenemos que aceptar el hecho de que nosotros, por medio de nuestra unión con Él, hemos llegado a ser la mera justicia de Dios. Al rechazar uno, rechazamos el otro. Al rechazar uno, rechazamos el otro. Entonces, si rechazamos que hemos venido a ser la mera justicia de Dios en Él, si rechazamos eso, estamos también rechazando que Cristo hizo lo que hizo por nosotros en el Calvario. ¿Quién quiere rechazar la ofrenda de amor que Cristo hizo? ¿Quién quiere despreciar eso? Nadie. Nadie que ame al Señor, nadie que crea en la palabra. Que todos hemos recibido esa ofrenda de amor. La cuenta fue pagada. Hemos sido salvados gratuitamente. Sigue diciendo él. Pues repito la frase. Al rechazar uno, rechazamos el otro. Pero al aceptar uno, también tenemos que aceptar el otro. Ahora, sabemos que la Biblia dice eso. No puede ser negado. Pero la revelación, ahí está el ingrediente, dice. Pero la revelación está faltando. Para la mayoría de los hijos de Dios, no es genuinamente efectivo. Solamente es un buen versículo en la Biblia, pero necesitamos que nos sea vivificado y para eso se necesita revelación. Es decir, que si usted, como el hermano Eric le pasaba hace años, veía demasiado grande, demasiado exagerado, como que Dios se excedió, diciendo, yo me imagino a Dios diciéndole al diablo, como con Job, ¿has visto a mi siervo Job? Varón perfecto. ¿Cómo le ardían las orejas a Satanás oyendo esa frase? ¿Cómo Dios se gozaba de exhibir a Job como su trofeo? Mira lo que puedo hacer con un hombre, mira lo que puedo hacer con una mujer cuando se rinde a mí, cuando se entrega a mí, cuando confía en mí. Mira todo lo que puedo hacer con un hombre. Ahora eso fue con Job, pero él también quiere hacerlo con cada uno de nosotros. ¿Ya viste a mi novia?
¿Ya viste a mi iglesia? Y el diablo seguramente le habla a usted y le dice, ¿cuál iglesia? Esa que está peleando, esa que no ora, esa que no lee la Biblia. Y empieza a sacar errores y errores y errores. Y Dios le dice, ¿ya viste a mi iglesia? ¿Ya viste a mi novia? Ella es perfecta. Ella es mi justicia. Justicia de Dios en él, en Cristo. Es un texto muy desafiante. Muy desafiante. Ahora, ¿por qué Dios podría ser, lo tengo aquí en mi nota, es algo verdaderamente extremo? ¿Por qué esta demostración de amor tenía que ser así de extrema? ¿Por qué ponernos como algo que exhibir al diablo, como mostrarle, mira lo que es mi iglesia? ¿Por qué llevarlo hasta ese punto? Bueno, yo lo miro a nivel natural. Vamos a ver, hubo un tiempo en el que mis hijas estaban pequeñas y medianamente, o sea, éramos su mamá y yo como proveedores, como protectores, como formadores, estábamos cuidándolas, pero llega un punto en sus vidas en los que ellos toman decisiones, escogen profesiones, toman decisiones, buscan trabajos, es decir, empiezan a desempeñarse. Ya cuando usted ve que usted tiene a su hijo en la casa con 40 años pidiendo el desayuno, no trabaja, no estudia, no hace nada, algo salió mal. Algo salió mal porque lo que verdaderamente tiene que ocurrir es que haya un desarrollo, ¿verdad que sí? Esa persona tuvo que aprender conforme iba creciendo a ser autónomo, a ser independiente, a contribuir en la casa, a una serie de cosas. Llegar a un punto en el cual podríamos decir, esta persona ha alcanzado estándares que consideramos correctos en la vida de las personas. Va tras un sueño, se está esforzando, tiene una meta, está estudiando por ella, está haciendo un emprendimiento, tiene un negocio, algo, tiene un sueño, se está esforzando por algo. ¿Entienden? Bueno, esto es lo mismo. Dios no quiere una iglesia que todo el tiempo venga, Señor, ayúdanos, Señor. Dios quiere una iglesia que encuentre su identidad en Cristo. Dios quiere una iglesia que sepa quién es conforme a la Biblia. Dios quiere una iglesia que le crea a Él cuando dice que ella será sin mancha y sin arruga y que ella se habrá preparado para las bodas del Cordero. Dios quiere una iglesia que crea que esa es la verdad y que camine y confiese en su vida esa verdad. Como Abraham, cuando decía, voy a ser padre, 60 años, 70 años, 10 años después, a los 70, voy a ser padre. A los 75, voy a ser padre. A los 80, voy a ser padre. A los 90, voy a ser padre. Caminó diciendo, confesando lo que Dios decía de él. Vas a ser padre de naciones. Y él lo confesó. Y el mundo decía, estás loco. Ni puedes caminar. ¿Cómo vas a ser padre? Yo no sé cómo. Ese es problema de Dios. Yo le creo a él. Él me lo prometió y él lo va a cumplir. Y esta novia dice lo mismo. Somos la novia. Por lo tanto, lo que está escrito en la Biblia de la novia se va a cumplir en nuestra vida. Vamos a ser sin mancha y sin arruga. Vamos a prepararnos. Vamos a coronar la carrera. Vamos a casarnos con Cristo y vamos a ir con Él a las bodas del Cordero. Porque su palabra no puede fallar. Usted tiene que creerlo. Si usted dice, no, eso es demasiado. Sería como, usted sería ese joven de 40 años que está pidiendo desayuno porque nunca aprendió a hacerse un huevo, porque nunca aprendió a tender su cama, porque nunca aprendió a buscar trabajo, porque se quedó estancado en la vida. No, esta novia tiene que escalar a la estatura del varón perfecto. Es para eso Cristo murió en la cruz del Calvario. No para que estemos hechos un puñito, pidiendo perdón una y otra vez. No, es para que crezcamos en fe, para que alcancemos, para que coronemos la carrera. Cristo dijo, hasta la última gota de mi sangre voy a dar, pero la voy a dar por una novia sin mancha y sin arruga. Cristo aceptó que el pecado entrara en Edén. Cristo aceptó que la muerte entrara, que las guerras vinieran, que el diablo creara este Edén de Satanás moderno, lleno de pecado. Cristo aceptó todo eso porque era el proceso necesario para extraer de esta creación una novia sin mancha y sin arruga. Y les voy a decir algo, yo me gozo porque hay cosas que cuando yo las estudio y lloro, digo yo, me quedo quedito hasta que Dios
me vindiquen que esto verdaderamente es una revelación de su palabra. Varias veces les he dicho yo a ustedes, fíjese cuando la palabra de Dios, cuando Dios habla en su palabra, fíjese porque hay gente que lo toma como mandamiento lo que puede ser una profecía. Cuando Dios dijo al hombre, espinos y cardos te dará la tierra, ¿estaba castigándolo, dándole una orden, o estaba profetizando los resultados de decisiones que él había tomado? Él estaba profetizando. Cuando le dice a la mujer, con dolor parirás en tus preñeces, y le dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, que es uno de los grandes fundamentos del pensamiento machista. Usted sabe que trata de subyugar a la mujer. La mujer antes de la caída era exactamente coigual al hombre, exactamente. Y si va a ser restaurada, entonces aquí tiene que llegar a la misma condición. Pero, cuando él dice, tu deseo será para tu marido, ¿está profetizando o está ordenando? Estaba yo oyendo el mensaje, el poder de Dios para transformar, donde el profeta dice sobre Génesis 3, dice, Dios les está diciendo lo que va a ocurrir. Dios les está explicando las consecuencias, el resultado. Cuando aprendemos a ver la Biblia de esa forma, entonces tiene otra lógica. Ya no es un Dios cruel, indiferente a nuestras luchas. Es un Dios que nos está explicando, si tú haces esto, pasa esto. Todo lo que el hombre sembrare, cosechará. Así que cuando vemos eso, entonces es como un padre que le está hablando a un niño, y el niño muchas veces no logra comprender, pero cuando el niño empieza a abrir su mente, abre su corazón, crece, empieza a tener un mejor entendimiento, entonces ahora aquello que antes consideraba incomprensible se vuelve diferente. Es una revelación. ¿Cuál fue la revelación que yo he estado examinando? Bueno, el profeta dijo algo que es muy mal entendido entre los medios modernos. El profeta dijo que cuando Dios creó todas las cosas, hablando de la formación, sabe que hay creación y formación, pero que cuando Dios creó todas las cosas, le formó todas las cosas, dice, la mujer no estaba en esa creación original, el cuerpo de la mujer no se había formado. Usted sabe que Dios hizo dormir a Adán y tomó de su costilla y formó el cuerpo de Eva, totalmente diferente a cualquier otro cuerpo femenino, a cualquier hembra del reino animal, un cuerpo totalmente distinto. El profeta lo llamó subproducto. Y yo he oído predicadores que tienen una posición que yo no siento que sea edificante respecto a ese tema del subproducto. Pero no necesariamente tiene que ser algo malo. Cuando se habla de subproducto es algo que salió derivado o resultante de un proceso. Y la novia es el producto final de este proceso. La historia del pecado, la historia de la humanidad, la batalla entre dos simientes, la simiente, el hilo de redención. Es una historia de amor de Cristo con su novia, con Cristo con su iglesia. El resultado final de todas estas cosas que eran necesarias, que solamente Dios lo pudo comprender, era el obtener al final una novia perfecta, sin mancha y sin arruga. Y nosotros, que somos niños para Él, tenemos que confiar en Él y tenemos que abrir nuestra mente y corazón hasta que podamos comprender las cosas como Dios las comprende. Es muy importante eso. De ahí que la revelación es sencillamente que se te quita la máscara, te quitas prejuicios, te quitas cosas y logras ver las cosas como Dios las está viendo. ¿Cómo necesita la iglesia del tiempo del fin? Revelación para ver las cosas como Dios las ve. Pero vuelvo a mi punto. Esto es algo verdaderamente extremo. Decir que él, que no era pecador, que nunca pecó, Dios lo hizo pecado. Que puso la culpa en el inocente. Para que nosotros, no solamente para que nosotros fuéramos perdonados, eso es demasiado poco. Él se fue al extremo. Como dicen, él la voló del estadio. Él pegó un home run, la sacó del estadio. Él nos hizo la justicia de Dios. Yo creo que nadie tiene problemas en decir, Cristo murió por mí, estoy perdonado. Nadie tiene problemas con eso. Pero de ahí a decir, no, yo soy la justicia de Dios. Opa,
Allí hay un mundo de diferencia. Y la meta de Dios era, y entiendan esto, cuando usted va, creo que es al libro de Hebreos, en el capítulo 12, usted no encuentra que diga que Dios se conformó con hacernos justos. Dice, los espíritus de los justos hechos perfectos, dice la palabra. Dios está, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. La meta no es ser buena gente. Usted no se va al cielo por ser buena gente. Dios pide perfección. Y todo lo que él hace es para producir una novia perfecta. Caramba, es enorme. Esto es desafiante para nosotros. Así que, ¿por qué esa demostración de amor tenía que ser así de extrema? Bueno, porque solo el amor de Dios podía enfrentar y vencer a la crueldad del pecado. Lo voy a repetir porque esto puede ser que se deslice en la epidermis, en la superficie y no le cale hondo. Yo quiero que esto penetre. Solo el amor de Dios podía enfrentar y vencer la crueldad del pecado. El pecado fue algo tan dañino, fue un cáncer espiritual. El pecado fue algo tan malo, tan podrido, tan perjudicial. Fue lo más malo que podía ocurrir en la vida del hombre. Y solo el amor de Dios podía enfrentarlo y vencerlo. La palabra del Señor, voy a darles dos textos y les voy a dar tiempo para que lo busquen. Me voy a tomar un poquito de agua mientras tanto. Son dos textos. Uno está en Génesis 4 y el otro está en Mateo 18. Vayan buscándolo. Muy bien. Génesis 4, 23 al 24 y Mateo 18, 21. Vamos a hacer una comparación para que ustedes vean de cuáles extremos estoy diciendo. Solo el amor de Dios, ese que excede todo conocimiento, pudo enfrentar y vencer a la crueldad del pecado. Vea, Génesis 4, 23 al 24 dice así: y dijo Lamec, quiero que sepan que Lamec era un descendiente de Caín, de la simiente de la serpiente. Dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un hombre mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué quiso decir Lamec con estas palabras? Si Caín era malo, yo soy peor. Dice que a un hombre mataré por mi herida, es decir, no es consecuente, eso no es ni siquiera ojo por ojo. Si él me hiere, yo lo mato. Y a un joven por mi golpe, no una herida, un golpecito, lo voy a matar. Está expresando el carácter de un hombre, diciendo, si Caín será vengado 7 veces, Lamec 70 veces 7. Llevándolo a un extremo, ¿comprenden eso? Llevándolo a un extremo. Ahora, en Mateo 18, 21, esta es la segunda ocasión. En la Biblia solamente hay 2 citas donde se utiliza la frase 70 veces 7. Una es en Génesis 4 y la otra es en Mateo 18, que dice, el verso 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, 70 veces 7 da un resultado matemático. ¿Sería de eso de lo que estaba hablando Cristo? No estaba hablando de que usted multiplique y lleve la cuenta para ver si ya llegó la cuota. No se trata de eso. Está diciendo, vean que esta cita, la única expresión igual que se utilizó fue por un descendiente de Caín cruel que estaba llevando a un extremo su crueldad, a un extremo su maldad. Bueno, eso es lo que estoy tratando de decirles. Al comparar estos 2 versos, hallamos que por un diablo absolutamente cruel, dispuesto a hacer lo que sea para destruir al hombre, tenemos a un Dios absolutamente amoroso, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvarlo de esa crueldad y de las terribles consecuencias del pecado. Un diablo que dice,
Yo a estos los voy a matar, no importa lo que tengo que hacer. Y un Dios que dice, pues yo a estos los voy a salvar, no importa lo que tenga que hacer. A ese extremo llega el amor de Dios. A mis hijos no los voy a perder. El diablo es un desafiante, pero Dios tiene control de todo. Tanto o más que los deseos del diablo de destruirnos, engañarnos y vernos morir, mucho más Dios nos ama y toma nuestro lugar. Y es que cuando una cosa ha llegado a un lugar extremo, usted sabe, el profeta nos enseñó que tenemos que buscar el centro de todas las cosas, ¿verdad? El cuidado que tenemos que caer es que el centro no sea tibieza o formalismo. No, el centro es balance para edificar, para seguir creciendo, para seguir avanzando. Tengo aquí unas preguntas que pueden abrir nuestra mente respecto a eso. ¿Cuánto calor se requiere para restaurar algo que estaba congelado? ¿Cuánta luz se necesita para alcanzar algo que estaba perdido en la más profunda oscuridad? ¿Cuánta fuerza, cuánta propulsión necesita un objeto que al ser tan pesado permanece inmóvil asentado en la tierra? Como esos cohetes que van al espacio, pesan, son como un edificio, pesan toneladas. ¿Cuánto poder necesitan ellos para enfrentar la gravedad y vencerla y salir libres de esa influencia y de ese poder? Para poder levantarlo se requiere una fuerza opuesta más poderosa que la fuerza que la mantiene en tierra. Es un ejemplo que me gusta. ¿Saben por qué? Porque el profeta, cuando habla de cuenta regresiva, él dice, es una digna comparación. Nosotros estamos regidos por una fuerza de gravedad. Hay una ley que nos ata a esta tierra. No salimos flotando en el aire porque hay una gravedad que nos ata a la tierra, que nos sujeta a la tierra. Usted brinca y unos segundos después ya está otra vez en el piso. Es una fuerza que lo ata. Esos cohetes tienen que vencer la fuerza de gravedad, la fuerza de atracción de la gravedad para poder alcanzar alturas. Nosotros, los creyentes de ese tiempo del fin, nosotros también sentimos, porque no somos de palo, también sentimos la fuerza de la atracción de este mundo. Pero también hay un poder sobrenatural, el poder del Espíritu Santo, que es el poder atómico de Dios, que quiere levantarnos a alturas espirituales donde la influencia de este mundo se pierda, donde seamos libres de toda atracción de las cosas de este mundo. Son fuerzas opuestas. ¿Se dan cuenta? Dice la palabra de Dios. Porque alguien va a decir, pero hermano Eric estaba hablando del amor de Dios. Ya íbamos a llegar ahí. Nada más tenía que establecer unos fundamentos. ¿Se dan cuenta ustedes de cuán extremo fue Dios? Dios no quiso, sí, te perdono. Ven, siéntate aquí a la par mía. Yo sé que no puedes vivir la vida cristiana, yo sé que es difícil. No, él no aceptó eso. Dijo, no solamente te perdono, no solamente te justifico, te santifico, te doy el Espíritu Santo, te hago nacer de nuevo y quiero que alcances la estatura del varón perfecto. Yo quiero que alcances perfección. Dios es un Dios ambicioso. Dios no es un Dios mediocre. Dios es un Dios que ambiciona, anhela a su iglesia, la anhela celosamente. Él quiere verla a ella caminando en justicia. Él quiere verla a ella. Tal vez cuando la novia era una niña, cometía muchos errores, pero ella tiene que crecer, ella tiene que madurar, ella tiene que llegar a ser esa novia que él vio que iba a ser para casarse con ella. En cuanto al tema del amor de Dios, la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oigan, Dios es amor. Cuando usted lee lo que dice la Biblia acerca del amor, se da cuenta de que la naturaleza de Dios es el amor. Dios está hecho de amor. Dios es amor. Vayan por favor a 1 Corintios 13. Ahora les voy a hacer una pregunta. Estas preguntas me gustan porque nos ayudan a entender qué es lo que nos dice la Biblia. En 1 Corintios 13 vamos a leer los versos 4 al 7.
Les voy a preguntar, antes de que lo lean, les voy a filtrar una pregunta. Cuando ustedes lean eso, ¿qué parece? ¿Que está hablando de una cosa o está hablando de una persona? Vamos a leer lo que dice la Biblia, que es el amor. Y yo les digo que cuando usted lee lo que dice la Biblia acerca del amor, usted puede ver que lo describe como quien habla de una persona, no de una cosa. Dígame, ¿quién tiene comportamientos si no las personas? Vea cómo dice 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué le parece a usted? ¿Estamos hablando de una cosa o de una persona? Muestra un comportamiento. Está hablando de una persona. Está hablando del amor, porque Dios es amor. Dios no hace, voy a decirlo de esta forma, Dios es sufrido, Él es benigno, Él no tiene envidia, Él no es jactancioso, Él no se envanece, Él no hace nada indebido, Él no busca lo suyo, Él no se irrita, no guarda rencor. Él no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y Él todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué es lo que lo motiva a Él a soportarlo todo, a sufrirlo todo, a esperarlo todo? Él está esperando por una novia. Él está esperando por usted y por mí. Él llevó las cosas a un extremo. Él hizo todo lo que tenía que hacer para asegurarse de que una novia venga a manifestación. Nos vamos a conformar nosotros con ser gente buena que va a la iglesia. Eso es suficiente para para un amor tan extremo como ese. ¿Quién de ustedes se enamoraría de una persona y le diría, te amo, quiero casarme contigo, quiero formar una vida contigo? Y la persona le dice, bueno, usted me gusta un poquito, pero así como que lo amo, no. ¿Quién se casa contento con eso? Nadie, ¿verdad? Yo veo a la hermana Wendy diciendo, no. Dice, si yo voy a dar todo mi corazón, yo quiero todo su corazón, ¿correcto? Eso es lo justo. Eso es lo justo. Hay diferentes formas de amar, eso está correcto. Pero si yo doy mi 100%, quiero el 100%. No quiero, ¿para qué voy a invertir en un amor que me va a pagar mal? Bueno, Dios no es diferente de eso. Dios está enamorado, Él está loco por ella. Pero por ella, la que no tiene mancha ni arruga, la que creyó toda la palabra, la que recibió toda la redención, la que abrazó toda la verdad, por ella. Él está loco por ella. Muy bien. ¿Ve usted? ¿Se da cuenta? No lo está describiendo como una cosa, sino como el comportamiento de una persona. La naturaleza de Dios es el amor mismo. Vaya a Romanos 5, por favor. En Romanos 5, hoy no va a ser un mensaje largo, hoy es un mensaje corto, pero es un mensaje ¿cuál es el objetivo de este mensaje? Si usted logra ver cuán extremo, a qué punto llegó el amor de Dios, y usted se pone a evaluar quién invierte tanto, quién hace tanto, quién se esfuerza tanto, quién se sacrifica tanto, usted se va a dar cuenta que Él no lo hace por una iglesia tibia, no lo hace por una iglesia formal, lo hace por aquellos que han entregado su vida y corazón y aman a Jesucristo por sobre todas las cosas y están dispuestos a vivir toda la palabra de Dios para honrar semejante sacrificio. Romanos 5:6 dice, de 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Oiga, Él no murió por los buenos, Él murió por los malos. Murió por los impíos. Dice el 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Considérelo usted, antes de leer el 8. Considérelo usted. Se presenta una situación de vida o muerte. ¿Sacrificaría usted su vida por alguien malo? Sacrificaría, dice ahí, alguno por un justo, alguien que es intachable. Y dice, con todo alguno osaría morir por el que es bueno, o sea, él es buena gente,
Costaría creer que alguien haga semejante sacrificio, que haga un sacrificio tan grande como dar su vida por eso. Dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es una cosa extrema. No podía ser de otra manera, hermanos. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. El hombre no podía salvar al hombre. El hombre estaba perdido. El hombre no podía sacar a su amigo o hermano del hueco porque estaba en el mismo hueco. No podía. Solo Él dejó los portales de la gloria. Solo Él se metió en un cuerpo pestilente de carne. Solo Él aceptó ser tentado en todo, probado en todo. Solo Él se humilló hasta lo sumo. Solo Él se hizo siervo, obediente, hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Solo Él podía hacerlo. Nadie más. Nadie podía salvarnos. La crueldad del pecado nos había atrapado, nos había envenenado, nos había matado. Estábamos condenados. Y solo Él podía ensuciarse las manos para sacarnos a nosotros del barrial. Solo Él, nadie más. Y lo hizo cuando éramos malos, cuando no podíamos agradecerle, cuando no íbamos a apreciarlo. Lo hizo cuando no podía ser gratificado por lo que estaba haciendo. Cuando alguien es destituido, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Piensen en esa palabra, cuando alguien está destituido, por ejemplo, de un puesto o de una posición en el trabajo, pierde los privilegios asociados al puesto. Yo soy el pastor de la iglesia, pero si yo hiciera algo en contra de mi testimonio y de mi ministerio, yo soy destituido, pierdo el privilegio. Entonces, ahora yo tengo la oportunidad de venir, pararme delante de ustedes y de compartirles las cosas que Dios me está dando a mí. Pero en ese tiempo, si yo ando en pecado, si ustedes me vieran en la calle con otra mujer que no es mi esposa, y usted luego me ve aquí en el púlpito, usted diría, pero qué clase de hipócrita y sinvergüenza es ese hombre. No le da vergüenza, ¿qué valor tiene de pararse ahí a hablar? Y tienen razón. Eso me destituye, eso me hace perder los privilegios, eso me incapacita para continuar en ese puesto. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, estábamos simplemente atrapados en la trampa del pecado, sin manera alguna de escapar. Ahora, vaya por favor a Efesios en el capítulo 2, en el verso 4. Estamos próximos a terminar. Efesios capítulo 2, en el verso 4. Dice la palabra de Dios, del 4 en adelante, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él no solamente nos perdonó, sino que juntamente con Él nos resucitó, nos vivificó con su vida y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay uno que pueda decir, aquí estoy, soy justo, me gané el reino de los cielos. Yo me lo gané con las cosas que hice. Nadie, todos estábamos perdidos, todos estábamos condenados, todos estábamos en el foso
lleno de fango, del pecado, sin poder salir, atrapados, con el barro hasta el cuello. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Tomó a los malos y nos hizo buenos. Y tomó a su hijo bueno y lo puso en ese lugar. Entonces Él llevó las cosas a un extremo para así ponernos en el balance de la justicia de Dios. Repito, balance. Si hay algo que está congelado, ¿cuánto calor requiere para traerlo a una temperatura normal? Si hay algo que está sumido en una gran oscuridad, ¿cuánta luz requiere para poder alumbrarlo? Es traerlo a un balance, traerlo a una condición. Él tomó nuestro lugar para que nosotros tomáramos el lugar de Él. La palabra del Señor nos dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y saben lo que es verbo? Verbo es palabra. La palabra se hizo carne. ¿Para qué? Para que nosotros, la carne, fuéramos tornados al material de la palabra de Dios. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Él nos dio su lugar. Él dejó su trono y se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que usted y yo tuviéramos un lugar en el cielo, para que nos pudiéramos sentar en el lugar. Porque así es un padre con sus hijos. El padre le da su lugar a su hijo. Hijo, ¿estás cansado? Ven, siéntate aquí. Toma mi lugar. Eso es amor. Aunque el hijo sea desobediente, aunque el hijo sea un malcriado, aunque el hijo sea un rebelde, el padre sigue amando al hijo y está dispuesto a darle ese lugar. Toma, siéntate en este lugar. Él nos cedió su lugar, hermanos. El profeta en el mensaje, el Dios que es rico en misericordia, cuenta una historia. Él habla de un rey. Este rey tenía un hijo que era admirado y amado por todos. Fue un niño que creció muy amado. Todo el pueblo lo miraba crecer y lo quería, lo amaba. Pero había un niño en ese lugar que su padre lo maltrataba. Mientras que el rey y el pueblo amaban a ese niño, y otro niño sufría castigo todo el tiempo, sufría abuso físico, todo el tiempo estaba siendo golpeado, maltratado, despreciado. Y creció con amargura. Y creció como un joven. Y ese joven iba a ser un gran rey. Todo el mundo estaba esperando que el príncipe llegara a recibir la corona del rey. Pero unos días antes de su coronación, el otro niño que creció en amargura se lo encontró en el camino y lo mató. Y parecía un crimen irracional, un crimen de odio, una hazaña. ¿Por qué hacer algo tan terrible como eso? Y todo el mundo estaba pidiendo la condena de ese hombre. Nos mató a nuestro príncipe, el rey que queríamos ver reinar. Lo mató, al que queríamos tanto. La Biblia habla de Cristo como el más hermoso de los hijos de los hombres. Y dice que este hombre cruel estaba en el calabozo y oía los gritos de la gente: sáquenlo para que lo matemos. Y el rey, viendo todo ese movimiento, dijo: necesito ir a ver a ese hombre. Lléveme al calabozo. Y llegó el rey con su ropaje real, con su corona, con su capa, con su cetro. Y llegó el rey y bajó al calabozo y miró a ese hombre. Y le dijo: yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué mataste a mi hijo? ¿Qué daño te hizo él? ¿Por qué hacer semejante cosa? ¿Por qué lo odiaste? Y el otro joven le dijo: yo lo odié, es verdad. Yo tenía celos, yo tenía envidia. Yo hubiera querido tener un padre como el padre que él tuvo. Yo hubiera querido tener apoyo como el apoyo que él tuvo. Yo no lo tuve. Para mí todo fue golpe, amargura, violencia. Yo lo envidiaba y lo odiaba a él porque él tenía lo bueno y yo solamente tenía cosas malas. Y lo maté.
Y ahora que lo veo a usted, yo hubiera querido que usted hubiera sido mi papá o tener un papá como usted. Y ahora que lo veo, cómo lamento este daño que le estoy haciendo. Usted no, ni él ni usted merecían eso. Y el rey se le quedó viendo. Y en una forma exagerada, en una forma extraordinaria, que excede todo conocimiento, que excede todo entendimiento, este hombre le dijo, porque él era el rey y él tenía el poder para hacerlo, le dijo, te perdono. Y cuando el rey perdona, le está dando un indulto, y un indulto es un perdón real. Nadie puede juzgarlo y nadie puede condenarlo por lo que hizo, porque ya el rey lo perdonó. Pero es que se lo merece, ¿sí? Y el rey sabiendo eso, y el rey habiendo visto, habiendo sufrido la muerte de su propio hijo, lo perdonó. Y lo mandó a bañarse y le puso la capa y le dijo, tú serás mi hijo, yo te adopto. En la mente de muchas personas, en la carne, jamás habrían hecho eso. Pues eso es exactamente lo que Dios hizo por nosotros. Tomó al más hermoso de los hijos de los hombres, el que nunca pecó. Él era culpable, Cristo era culpable de alimentar al hambriento. Cristo era culpable de resucitar al muerto. Cristo era culpable de sanar al enfermo. Cristo era culpable de traer palabras de perdón, de traer palabras de consolación. Cristo era culpable de toda cosa buena que hizo a lo largo de su vida. Él era culpable de eso. Culpable de ser el Hijo de Dios, de haber sido probado, tentado en todo, pero sin pecado. Él era culpable. Él no tenía que ir a la cruz. Es más, en él estaba el poder. Cuando Pedro cortó la oreja de Malco, Cristo lo regañó, le exhortó, dijo, no, así no, Pedro, no es por la espada. ¿No sabes que yo podría decirle a mi padre y en este momento vendrían 12 legiones de ángeles a defenderme? Pero ¿cómo se cumpliría lo que está escrito de mí? Él venía para cumplir la palabra y la palabra decía que él iba a morir en la cruz del Calvario, que el inocente iba a morir por el culpable, como esos miles de corderos que a lo largo de historia religiosa Israel había sacrificado. Simbólicamente, ellos eran el Cristo, simbólicamente. Cuando el pecador ponía, el rito era así, cuando el pecador ponía sus manos sobre el cordero, tenía que cumplir un requisito. El sacerdote había sido enseñado por Aarón, los sacerdotes habían sido enseñados que cuando el pecador viniera con el pago de su pecado, la expiación de su pecado, traería un cordero, que el cordero tenía que ser sin defecto. Sin defecto significa que es perfecto, que no tiene nada malo. No podía faltarle un diente, no podía tener la piernita quebrada, no podía ser tuerto, tenía que ser un corderito perfecto. No podía tener sarna o nada de eso, tenía que ser perfecto. Ese era el requisito. Sacerdote, yo hice esto, yo actué locamente y pequé contra Dios, ¿qué debo hacer para que Dios me perdone? El sacerdote le decía, tráeme un corderito sin defecto. Eso es todo, eso es todo. Y traían al cordero y ahora le decía, muy bien, vamos a lavar al cordero. Ahora pon tu mano, ya una vez lavado en la pila de bronce, en el lavacro de bronce, y dice, ahora pon tu mano sobre él. Y ahora el sacerdote tomaba un cuchillo y cortaba la garganta, degollaba al corderito. Y mientras el corderito se estaba desangrando, el pecador, el culpable, el responsable, tenía su mano puesta sobre el corderito y lo oía balar y sentía su estremecimiento. Sentía cómo la vida abandonaba al corderito. Eso es algo muy cruel. Eso nos habla de la crueldad del pecado. Y eso que experimentaba el pecador sintiendo cómo el corderito sufría, es exactamente lo que el diablo quisiera hacer con cada uno de nosotros. Y él sentía el estremecimiento. Y ese hombre decía, este corderito inocente está muriendo por mi culpa. Por mi culpa. Él está recibiendo el castigo de mi pecado. Ahora, ¿y qué del pecador, hermano Eric? Pues la Biblia dice que el sacerdote tenía que examinar al cordero
y ver que fuera sin defecto. No dice nada del pecador, no dice nada del pecador, no dice nada, hermanos. El que tenía que ser perfecto era el Cordero. El pago que tenía que pagarse era perfección en el Cordero, porque el pecador no tenía perfección. Para comenzar, el sacerdote ni volvía a ver al pecador. Es un pecador, no hay perfección en él. No puede haber perfección en un pecador. Ni lo vuelve a ver, el sacerdote ni volvía a ver al pecador. Al que examinaba, al que le tenía el ojo puesto, el que veía el último detalle, era el Cordero, que tenía que ser sin defecto. Y yo le doy las gracias a mi Dios de que nosotros, de que esta novia no tiene que venir conforme a su propia justicia, porque sería condenada. Pero nosotros tenemos un Cordero sin defecto. Nosotros tenemos un Cordero pascual, el Cordero de las edades, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no tiene falla, Él no tiene defecto. Y cuando usted viene por medio de Jesucristo, el requisito de Dios ha sido cumplido. El juez mira y dice, el Cordero es sin defecto, la ofrenda es perfecta, el precio fue pagado, el pecado ha sido perdonado. Y Dios, con su gran amor que nos amó, no le bastó que halláramos perdón. ¿Para qué perdonarnos y dejarnos en una vida de condenación, de nuevos errores, de nuevas faltas? No, Él quería hacer una obra en nosotros, sentarnos en lugares celestiales. Redención no significa perdonado nada más. Él quería que la vida de su Hijo estuviera en nosotros. Y Él estuvo dispuesto a hacerlo. Ya ha terminado mi mensaje. Ustedes saben lo que he querido decir. Ustedes ven cuán extremo es el amor de Dios. Por un diablo dispuesto a hacer lo que fuera, a corromperlo todo, a ensuciarlo todo, a mancharlo todo. Había un Dios dispuesto a limpiarlo todo. Y yo estoy agradecido por eso. Y Cristo, el Cordero sin mancha, fue voluntariamente, Él no fue obligado. Él dijo, he aquí conforme a lo que está escrito en el rollo del libro, aquí vengo conforme a lo que está escrito en el rollo del libro acerca de mí. El hacer tu voluntad me ha agradado. Hebreos 10. La Biblia dice en Isaías 53, hablando del siervo de Cristo, del sacrificio, la Biblia dice en Isaías 53 que Él miraría el fruto de su aflicción y quedaría satisfecho. Significa que Él vio todo lo que iba a sufrir y dice quedaría satisfecho. En Hebreos 11 dice, en Hebreos 12 dice la palabra que Él menospreció el oprobio, que por el puro gozo puesto delante de Él menospreció el oprobio. Quiere decir que Él, cuando vio su propio sacrificio, que el inocente iba a morir por el culpable, Él no se fijó en si era justo o no era justo, Él se fijó en el resultado que estaba buscando y quedó satisfecho por el gozo puesto delante de Él. Una iglesia religiosa, una vida religiosa, ¿es lo que Él quería ver en su iglesia? No, Él estaba viendo un resultado final. Él estaba viendo las bodas del Cordero y una novia sin mancha y sin arruga. Dios tuvo que llegar a ese extremo para obtener ese resultado final, así de extremo. Ahora, después de haber examinado todas estas cosas en esta mañana, mi intención es que usted pueda ver al Calvario. Si usted se ha desanimado, si usted se ha debilitado, tenemos cultos donde traemos enseñanzas sólidas para instruir, pero también tiene que haber cultos donde hablemos al corazón. Vea cuán grande es el amor de Dios. Dese cuenta de cuán extremo y radical fue Dios en su plan para vencer todo el pecado y toda la mentira del diablo. Solamente usted tiene que venir y presentar un Cordero perfecto. Venir ante el juicio de la palabra, ante el tribunal de la palabra, con el Cordero sin defecto, Jesucristo. Aceptarlo. Aceptar la manera provista por Él. Porque dice la palabra de Dios que nosotros hemos venido a hacer la mera justicia de Dios
en Él. Si no decimos esas últimas dos palabras, en Él, fracasaríamos. Pero por cuanto estamos en Él, el creador de los cielos y la tierra, en Él, nuestro Salvador, nuestro Redentor, en Él, nuestra victoria, nuestra bandera, en Él alcanzaremos la victoria. Mi consejo para usted al oír este mensaje es: examine. Recuerde lo que dijo el pastor. El centro, el balance no significa tibieza, no significa mediocridad, no. El centro significa, es ese punto donde la obra de Cristo me saca de las tinieblas, me saca del frío religioso, me saca de eso y me lleva a un punto donde me edifico, donde avanzo, donde alcanzo la estatura del varón perfecto. Dios no quiere gente cruzada de brazos conformándose con una vida religiosa. Dios quiere que apreciemos el Calvario. Hoy mi intención es que usted aprecie el Calvario, que usted examine y diga: caramba, qué radical fue Dios. Se le fue la mano a Dios. De verdad que me ama. De verdad que me ama. ¿Cómo pudo llevarlo a ese extremo? ¿Cómo pudo ser tan radical? ¿Cómo se atrevió a él a morir por el pecador? ¿Cómo lo dio todo por aquel que no iba a agradecerlo? De verdad que es grande el amor de Dios. Ahora, los teólogos tratan de, y esto será lo último que diga, de tomar esa cita de Efesios 3 que leímos y de explicarla teológicamente, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Y van a fallar teológicamente no lo pueden hacer. Pero nosotros, viendo, usted que sabe qué tan malo fue usted en su vida, usted que sabe qué tan sinvergüenza fue usted en su vida, usted que no tiene, entre Dios y usted no hay nada que esconder, Dios lo sabe, Él lo ve a usted, usted es transparente. Usted ve ese amor y ve lo que Él hizo por usted, y que usted está hoy aquí en la iglesia oyendo la palabra, diciendo que Dios ha tenido de usted misericordia y que Dios no solamente quiere perdonarlo, Dios no solamente quiere sacarlo de la cárcel, Dios quiere ponerlo en el trono, ponerle una corona, hacerlo su hijo, hacerlo un príncipe en el pueblo de Dios. Dios quiere hacer algo más grande con usted. Mi consejo es: no sea mediocre, no sea conformista. Quiera lo que Dios quiere para usted. Quiero preguntarles, ¿cuántos quieren aquí lo que Dios quiere para ustedes? Quiéranlo. Que no soy digno. Claro que no somos dignos. Yo, el pastor aquí parado en la iglesia, yo no soy digno. Pero por su gracia, por su gran amor con que nos amó, nos ha sentado en lugares celestiales. El que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono. El Verbo se hizo carne para que usted, carne, se convirtiera en la palabra de Dios. Él se hizo pecado para que usted, pecador, se convirtiera en la justicia de Dios. Y solamente podemos decir: solo por su gracia, solo por su gracia, solo por su gracia. El diablo le va a decir: no te lo mereces. El gran problema de la iglesia es el merecimiento. Descansen, ya sabemos que no lo merecemos. No lo merecemos. Pero Cristo pagó el precio. Ya está pago. ¿Quiere recibirlo? ¿O se va a autocastigar usted? ¿Su justicia es mejor que la justicia de Dios? Reciba lo que Dios tiene para usted. Y venga por el Cordero y diga: yo tengo un Cordero sin defecto. Yo tengo un Cordero perfecto. Yo tengo el requisito cumplido. Yo puedo venir ante el juez y decirle: yo soy culpable, pero aquí está la ofrenda perfecta por el pecado. Eso es suficiente. Dios les bendiga. Vamos a ponernos en pie. Espero que este mensaje sea una palabra de ánimo para ustedes. Y cuando el diablo le quiera meter alguna mentirilla o hacerlo sentirse mal o denigrarlo o hacerlo retroceder, cuando el diablo le diga: ¿para qué te esfuerzas? Recuerde, él es un diablo mentiroso. Ese es su trabajo. ¿A quién le va a creer usted? ¿A la verdad de Dios o a la mentira del diablo?